Bueno, muy buenos días a todos. Estamos ahora en la Facultad de Medicina y como decano provisional, pues os doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que tenemos, que es realmente interesante y que principalmente pues lo organiza desde el Vicedecanato de Investigación de nuestra facultad. Hoy tenemos un honor tremendo porque tenemos aquí a una magnífica persona, magnífico profesional y sobre todo un magnífico investigador. Y os lo voy a presentar, aunque pienso que lo conoce mucha gente, que es el doctor, el profesor Juan Antonio Pineda, que es médico especialista en el área de enfermedades infecciosas y que ha desarrollado su mayor parte a nivel asistencial y a nivel investigadora, su carrera en el Hospital Virgen de Valme, siendo un referente internacional en investigaciones sobre VIH y hepatitis vírica. Ha sido profesor titular vinculado de la Universidad de Sevilla, por lo tanto es todo un prestigio haberlo tenido dentro del elenco y seguir teniéndolo dentro del elenco de la universidad, porque los profesores, aunque nos podemos jubilar en algún momento, pero seguimos perteneciendo a nuestra universidad, y es autor de más de 400 publicaciones con el índice HD 49, participando en 43 proyectos de investigación con financiación competitiva, de los que en 21 ha sido investigador principal. Tiene 6 sexenios de investigación reconocidos. En 2021 fue nombrado director de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Virgen de Valme. Ha sido fundador y presidente del Grupo para el Estudio de la Hepatitis Vírica, EPAVIR, y del Grupo Equivalente GEP, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIM. Aunque se jubiló en 2023, yo pienso que los investigadores nunca se jubilan, siguen siempre ahí en la brecha, pues continúa activo como investigador honorario de la Universidad de Sevilla, y que todo es un prestigio pues tenerlo como este investigador honorario. Y del Grupo de Virología Clínica ITS del Hospital de Valme. Bueno, yo pienso que con este currículum, que ha sido simplemente unas pinceladas, pues realmente podemos poner de manifiesto que nuestro conferenciante es una persona de altísimo prestigio, no solo a nivel nacional y a nivel de esta ciudad de Sevilla y por tanto de esta Universidad de Sevilla, sino a nivel internacional. Y yo a continuación voy a pasarle la palabra a la vicedecana de investigación, que quiere también pues hacer un pequeño referencia de nuestro conferenciante. Muy buenas a todos. Bueno, yo conocí a Juan Antonio hace casi 15 años, cuando empecé a dar mis primeros pasos en investigación en enfermedades infecciosas. Desde entonces, cuando acudí a mis primeros congresos, me llamaba la atención los trabajos de su grupo. Destacaban por un enorme rigor metodológico y por su aparición constante en revistas de altísimo impacto. También descubrí otra de las grandes virtudes de Juan Antonio, su capacidad de comunicar con claridad, solidez y cercanía incluso los temas más complejos. Y hace no mucho tuve la oportunidad, tras una comida, de escucharle cómo inició su trayectoria investigadora hace más de 40 años, en plena irrupción de VIH, y cómo fue evolucionando todo ese conocimiento a lo largo del tiempo. Me pareció muy interesante, no solo para profesionales sanitarios, sino realmente enriquecedor para cualquier miembro de la Facultad de Medicina. Por todo ello, creo que su ponencia encaja a la perfección en esta jornada. Nos mostrará de forma clara y profundamente rigurosa cómo ha evolucionado la investigación de un campo tan crucial durante las últimas décadas. Estoy segura de que la van a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también, me gustaría darle las gracias a Gema, y a Carduño y también a Pablo Borrallo y a la Comisión Académica por hacer esto posible. Y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profesora Gutiérrez. Y a continuación vamos a darle la palabra al profesor Fernando Docobo, vicedecano también de nuestra facultad, que también quería hacer una breve referencia del conferenciante. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero yo también inicié mi carrera de investigación en el área de enfermedades infecciosas y tuve la oportunidad, de conocer al profesor Pineda, aunque las mentes más jóvenes, ¿no?, que todavía están por aquí, conocemos una pandemia, ¿no?, que es la del COVID, que ha sido más reciente, ¿no?, pues afortunado o desafortunadamente contamos, ¿no?, con especialistas, ¿no?, que han vivido otras, ¿no?, y que nos van a contar en el día de hoy, y que, bueno, pues que no había las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no?, para descubrir rápidamente, ¿no?, estos patógenos que estaban apareciendo y cómo se le pudo dar una respuesta
y que, bueno, afortunadamente contamos en la ciudad de Sevilla, ¿no?, y la Facultad de Medicina con profesionales de reconocidísimo prestigio mundial y, bueno, se pueden ver únicamente las publicaciones, ¿no?, de altísimo impacto que fueron, al menos en nuestra área, aunque yo me dedicaba más a la bacteriología, pues eran un punto de referencia, ¿no?, por, ¿no?, una envidia sana de intentar, ¿no?, pues parecernos a nuestros vecinos, ¿no?, del Hospital de Valme, y que será un referente internacional. Así que para mí es un honor poder estar aquí y escuchar una conferencia tan motivadora. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a la profesora Belén Gutiérrez por invitarme a dar esta conferencia. Muchas gracias a nuestro decano, el profesor Dorado, profesor Docobo, por vuestras palabras. Me siento enormemente emocionado por el reconocimiento que entrañan estas palabras, ¿no? Bueno, mi intención a lo largo de los próximos minutos va a ser ir resaltando algunos de los hitos que se han producido en investigación en una parcela muy concreta de las enfermedades infecciosas, que es la investigación por la infección por VIH, y a lo largo de distintas etapas durante estos últimos años. En paralelo voy a ir recordando algunos de los avances que se han producido fundamentalmente en tecnología, pero también otros avances en gestión, en organización e incluso en mentalidad que han tenido una repercusión importante en la investigación en VIH y en la investigación en general. Estas etapas, bajo mi punto de vista, irían desde el 81 al 85 del siglo pasado. Entonces se producen los primeros casos de SIDA, es lo que podríamos llamar la era analógica. Después, del año 86 al 94, nuestra principal preocupación en VIH fue atender a los procesos oportunistas. Es la época de los primeros ordenadores. En la siguiente etapa, que iría del 95 al 2005, se produce la revolución que entraña la disponibilidad del tratamiento antirretroviral de gran actividad. Nos viene entonces, sumándose a esta revolución, Windows 95 y todo lo que trae emparejado. De 2006 a 2019 se consolidan estos avances y empiezan a preocuparnos fundamentalmente en VIH las comorbilidades y se desarrolla enormemente el trabajo en la red. Y finalmente, en el último quinquenio, estamos intentando movernos hacia la curación y desde el punto de vista de avances tecnológicos yo creo que todo viene dominado por la inteligencia artificial. Como decía, la primera etapa iría de 1981 a 1985. En esta época se producen los primeros casos de SIDA. En lo que a Sevilla respecta, estos primeros casos se vieron en el Hospital Virgen del Rocío en 3 pacientes hemofílicos. Yo no vi el primer enfermo, pero sí tuve ocasión de ver y llevar al segundo. Este chico ingresó en febrero de 1983, 4 o 5 días después de que me incorporara al hospital como residente de primer año. Era un hemofílico cuyo hermano había fallecido unos meses antes por una inmunodeficiencia celular que cursó con linfopenia CD4 severa, con una inversión de la relación T4-T8, y en el examen post-mortem se encontró una candidiasis orofaringea y esofágica y una neumonía por citomegalovirus, y incluso con el examen post-mortem no se llegó a un diagnóstico de SIDA todavía. El chico que yo llevé había ingresado un año antes por fiebre, síntomas respiratorios, diarrea y una candidiasis orofaringea que mejoraron con el tratamiento empírico que se le puso. Ingresaba de nuevo por fiebre y absolutamente caquético, con síntomas respiratorios, y falleció en pocos días sin diagnóstico. En este caso, aunque no se hizo un diagnóstico en vida, sí que se sospechó ya que el paciente pudiera tener un SIDA. Y honradamente, si se sospechó, no fue porque en el año anterior ya se hubieran comunicado los primeros casos en homosexuales americanos, no. Porque para nosotros, por aquel entonces, el SIDA era una enfermedad de homosexuales. Si sospechamos el diagnóstico fue porque en la prensa general, incluso trascendió a España, como por ejemplo en este artículo del New York Times, se comunicaba que el SIDA estaba afectando a algunos casos de hemofílicos americanos. Siguiendo esta pista, llegamos a un artículo en una revista que nosotros no seguíamos, que era MMWR, la revista del CDC, donde en diciembre de 1982
se habían publicado 6-7 casos de SIDA en hemofílicos americanos. Con esta información, el diagnóstico del tercer caso fue ya fácil. Era un adulto de 38 años que ingresó unos cuantos días después de fallecer el segundo caso, que ingresó por una crisis convulsiva con tos y disnea. Le diagnosticamos una neumonía por neumocistis girovecchi, por aquel entonces le llamábamos Carini, y una toxoplasmosis cerebral. Estas dos enfermedades formaban parte de los primeros criterios diagnósticos de SIDA de CDC que se publicaron en septiembre del año 82. Estos 3 casos, los miembros del grupo al que yo me había incorporado lo publicaron en la revista The Lancet, porque eran los 3 primeros casos en hemofílicos en Europa. Poco después, el grupo del Instituto Pasteur del profesor Montagnier publicó el aislamiento de un virus en un paciente con linfadenopatías que se suponía que podía tener lo que se llamaba un presida por aquel entonces, y ese virus se llamó o virus asociado a linfadenopatía, y se consideró que podía ser el agente causal del SIDA. Un año después, el grupo del doctor Gallo del NIH de Estados Unidos publicó el aislamiento de otro virus que le llamó HTLV3 y además demostró una relación causal inequívoca con el SIDA. Poco después se demostró que estos 2 virus eran exactamente el mismo, y en el año 86 se denominó VIH de forma única tanto a uno como a otro. Esta doble publicación, bueno, pues motivó una prolongada controversia sobre quién había sido verdaderamente el descubridor del virus de SIDA. La controversia esta se cerró en 2008, cuando se le concedió el Nobel de Medicina al doctor Montagnier y a su colaboradora, la doctora Barré-Sinoussi, como verdaderos descubridores del virus del SIDA. Lo cierto es que estos descubrimientos facilitaron el desarrollo de test serológicos que permitieron un fácil diagnóstico de la infección y que, para empezar, pues evitaron, con la implementación en los bancos de sangre, que se siguieran produciendo casos de infección por VIH vinculadas a las transfusiones sanguíneas. En los años siguientes, en el VIH, por lo menos en Virgen del Rocío, se ciñó a una serie de casos más, siempre en hemofílicos, hasta que allá por el año 86-87 diagnosticamos el primer caso en un adicto a drogas por vía parenteral, y a partir de ahí, como en el resto de España, se produjo la explosión de la epidemia. Y ahora me van a permitir que me pare un poco a contarles a ustedes qué teníamos que hacer por aquel entonces los investigadores para poder escribir un artículo. Lo primero, como ahora, era hacer una revisión bibliográfica en profundidad. Para ello teníamos que irnos a estos tochos, que eran el Index Medicus, que estaba en una pequeña biblioteca que teníamos allí en el Hospital Virgen de Rocío. En el Index Medicus aparecían indexadas las publicaciones que habían salido ordenadas por tema. Era una búsqueda tediosa y además tenía el inconveniente de que en el Index Medicus podía haber una demora de hasta 6 meses en la citación, en la referencia a un artículo. Entonces, cuando teníamos un artículo, teníamos un problema de más actualidad, como eran los primeros casos de SIDA en hemofílicos, teníamos que recurrir al Current Contents, que era un listado similar de publicaciones, con una indexación más engorrosa, pero con la ventaja de que la demora en la aparición de los artículos era como mucho de un mes. Para nosotros en Virgen de Rocío era un cierto problema porque el Current Contents estaba solamente aquí, un piso más arriba donde estamos ahora mismo, ¿no? Por eso, bueno, además teníamos el problema de que incluso una vez localizado el artículo, teníamos que conseguirlo físicamente, y lógicamente las bibliotecas médicas tenían un número limitado de revistas que eran fundamentalmente las más importantes, ¿no? Por eso muchas veces teníamos que solicitar artículos a otras bibliotecas y eso era otro quinario, porque había que rellenar un formulario individual para cada artículo. Y además, pues tardaban semanas a veces en facilitándolo. Esto motivaba que incluso alguna vez tuvimos que desplazarnos a bibliotecas de otras ciudades, normalmente coincidiendo con algún viaje que tuviéramos que hacer por otro motivo, pero, por ejemplo, el MMWR lo conseguimos en la Facultad de Medicina de Granada. Bueno, y luego había que analizar los datos.
los datos los recogíamos a mano en tablas como esta, que muchas veces ocupaban una hoja a dos por delante y por detrás, eran nuestras pandorgas, ¿no? Estos datos había que analizarlos, para el análisis, bueno, ya desde el principio de los años 80, en el Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas, había un ordenador, pero la demora para cogerlo era tal que muchas veces teníamos que renunciar a él, y solo lo utilizábamos para los pocos análisis multivariantes que hacíamos por aquel entonces, ¿no? Porque además necesitábamos que hubiera un estadístico que voluntariamente, aquí no había retribución ninguna, se quisiera implicar en el estudio. Y eso, francamente, era difícil, porque además utilizaban programas como este, el BMDP, que era especialmente complejo y poco amigable, ¿no? De tal forma que solamente un estadístico podía manejarlo, aparte de que la estadística multivariante por aquel entonces estaba todavía poco desarrollada y era un tema que dominaban solamente los estadísticos profesionales. Por eso la mayor parte de los análisis que hacíamos eran univariantes, y para ello nos armamos de paciencia y con nuestra calculadora, metiendo los datos uno a uno, aplicábamos las fórmulas del estadístico que procediera y nos íbamos a las tablas de la distribución correspondiente para calcular el deseado valor de P. Escribir el manuscrito también requería una parafernalia que, bueno, vista con el retroscopio desde ahora, pues resulta curiosa, ¿no? Mira, había máquinas eléctricas ya, pero eran tan caras que no estaban disponibles para la mayoría de nosotros. Entonces teníamos que recurrir a la Hispano Olivetti manual, que no daba calidad suficiente, no daba una calidad aceptable para los manuscritos, y para conseguir una buena calidad, pues le quitábamos la cinta de tela que traía, le poníamos una cinta de plástico de las que tenían algunas máquinas de escribir, y con eso conseguíamos una mejor calidad. Pero estas cintas eran tan sensibles que cualquier pelusilla, cualquier mota de polvo que tuviera las barras de tipo, pues producían una mancha o un artefacto en el manuscrito. Por eso, antes de empezar a escribir, tenemos que coger un cepillo de dientes y alcohol y limpiar cuidadosamente cada una de las barras de tipo hasta que quedaban relucientes. Y lógicamente siempre ayudado por los papelitos correctores de Tipex, que tantos problemas nos solucionaron cada vez que cometíamos una errata. Y luego, si el artículo queríamos mandarlo a una revista extranjera, teníamos que ir a un gabinete de traducción médica, porque pocos de nosotros sabían, yo no lo sabía, inglés suficiente como para escribir una publicación, un manuscrito de calidad aceptable. Las figuras eran totalmente artesanales, ¿no? Para hacer una como esta, que yo recuerdo que me costó especialmente, había que armarse de papel, rotrins, regla, cartabón, escuadra, letras transferibles y, por supuesto, siempre nuestro socorrido Tipex por si cometíamos algún error. Pero las dificultades no eran solo operativas. El entorno no era favorable, no propiciaba la investigación clínica. Para empezar, había una ausencia total de dedicación específica. Los que hacíamos investigación teníamos que ver pacientes como el resto de la gente y tanto pacientes como los demás, ¿no? Con lo cual la investigación había que hacerla por la tarde, por la noche, en fines de semana, es decir, en tiempo extralaboral. Esto no es que no ocurra ahora, sigue ocurriendo, como bien sabéis todos los que estáis implicados en investigación, pero en menor medida porque ya hay personas que tienen una parte de su tiempo dedicado específicamente a investigación y reducciones de la actividad asistencial paralela. Pero además es que incluso el entorno no era muy favorable. De hecho, muchas veces el investigador clínico era mirado por parte de su jefe, incluso de algunos de sus propios compañeros, con cierto recelo, ¿no? Yo he oído alguna vez literalmente que los que hacíamos investigación nos dedicábamos a pensar en el sexo de los ángeles y no nos concentrábamos en la atención clínica a nuestros pacientes, cosa que era rigurosamente falso. Por tanto, la investigación conllevaba un coste de tiempo familiar, personal importante y algunas veces un coste económico también curioso, porque es que la mayor parte del material no lo teníamos que pagar de nuestro propio bolsillo en ausencia de cualquier fuente de financiación. Bien, en la segunda etapa, en el año que iría del año 86 al 94, vendría marcada por la aparición de los primeros tratamientos para el VIH y por las enfermedades oportunistas.
En 1987, en julio de 1987, se publicó el primer ensayo de un antirretroviral, el AZT o cidobudina, al que le siguieron en los años posteriores el DDI y el DDC, lo cual ya nos permitía hacer las primeras terapias combinadas, terapias dobles, ¿no? Pero estos tratamientos tenían escaso impacto sobre la supervivencia y sobre la incidencia de enfermedades oportunistas en nuestros pacientes. Y por tanto, los pacientes, el principal problema eran estas enfermedades oportunistas que, permítanme la expresión, mataban a chorros a nuestros enfermos, ¿no? Los investigadores españoles hicimos aportaciones relevantes, al menos en dos entidades que eran más frecuentes en nuestro país que en el resto de los países desarrollados: la leishmaniasis visceral y la tuberculosis. Pero además, estos artículos, aparte del valor intrínseco que tuvieron en lo que comunicaron, ya eran artículos que eran multihospitalarios o multicéntricos, y por ello sentaron la base de los futuros grupos multicéntricos de investigación en enfermedades infecciosas que tan importantes serían en los años posteriores. En estos años, bueno, para la disponibilidad de test diagnósticos baratos y fiables, nos permitió definir la epidemiología y la distribución del VIH en las más variadas poblaciones. También del año 86 al 94 fue la época del diagnóstico molecular del VIH, que lo propició el descubrimiento de la PCR por parte del grupo de Bullis, posteriormente premio Nobel de Medicina. La PCR se aplicó de forma inmediata al diagnóstico neonatal de la infección, y además nos permitió cuantificar el VIH, con lo cual daría paso a la determinación de la carga viral, que tan importante sigue siendo actualmente en la asistencia y en la investigación de nuestros pacientes. Y también la PCR nos permitió ya una forma fácil de analizar la resistencia a los antirretrovirales que teníamos entonces. En los años 86-94 se produce el primer salto cualitativo, bajo mi punto de vista, en los recursos que disponemos los investigadores y que pueden ayudarnos. Y viene dado fundamentalmente por la disponibilidad de los ordenadores personales. Los ordenadores personales de aquella época se abarataron lo suficiente como para que pudiéramos comprar prácticamente todos nosotros uno, y ya con los sistemas operativos que había entonces, el más utilizado era este, MS2, pues teníamos un buen procesador de texto, WordPerfect, teníamos un gestor bueno de base de datos. Los investigadores de mi época les debemos mucho a de base 3 y de base 4. Estos gestores de base de datos permitían hacer bases de datos que eran exportables a programas estadísticos todavía muy elementales, pero que ya nos hacían muchas de las cosas que necesitábamos, como por ejemplo R-Sigma. Podíamos hacer diapositivas de mucha calidad con Harvard Graphics, y ya empezábamos a navegar por la red con Netscape. Además pudimos entonces almacenar nuestros archivos fácilmente con los disquetes de 3,5 o de 5,25, posteriormente con los CD, y los CD ya permitieron que las bibliotecas pudieran adquirir Medline, y ya que pudiéramos empezar a hacer las revisiones bibliográficas en ordenador, con lo cual se facilitaban bastante las cosas. La siguiente etapa, de 1995 a 2005, como dije en la introducción, pues fue la época de la gran revolución, tanto en el VIH como yo creo que en la sociedad, debido a los avances tecnológicos que se produjeron. Yo dataría el inicio de la revolución en VIH en el 9 de julio de 1996, cuando el doctor David Hall, posteriormente nombrado Hombre del Año por la revista Time, comunicó en la Conferencia Internacional de SIDA de Canadá que cuando se trataban los pacientes con AZT más 3TC más inhibidoras de la proteasa, que eran fármacos que estábamos empezando a emplear por aquel entonces, se producía una drástica caída de la carga viral que incluso llegaba a poder plantear la posibilidad de curación en el futuro. La curación no se produjo, lógicamente, porque había cosas como por ejemplo los reservorios que no se tuvieron en cuenta, pero empezamos a ver que a medida que íbamos utilizando estas combinaciones de tres fármacos, las combinaciones de lo que llamamos tratamiento antirretroviral de gran actividad, empezaban a caer las muertes por SIDA y empezaba a reducirse la incidencia de enfermedades oportunistas. Una vez que desde las primeras publicaciones tuvimos ya claro que la eficacia del tratamiento antirretroviral dejaba de ser un problema,
empezamos a ocuparnos, porque eran muy importantes los efectos adversos que tenían las primeras combinaciones de tratamiento antirretroviral, principalmente dos: la lipodistrofia y la toxicidad hepática, que limitaron la aplicabilidad de muchas de estas combinaciones. También por aquella época, como dejaron de morirse los enfermos de SIDA, empezaron a emerger otras causas de muerte en estos pacientes. En España, en nuestro medio, principalmente la hepatitis vírica y principalmente dentro de ella la hepatitis C. De hecho, la hepatitis vírica fue la única causa que aumentó su mortalidad desde desde antes de 1997 hasta después de 1997. La gran revolución tecnológica en esta época se produjo, desde mi punto de vista, con la llegada de Windows 95 y Internet Explorer, el navegador que traía emparejado. Esto nos permitió una navegación fácil por la web y a partir de 1998, ya con Google, búsquedas prácticamente sobre el tema que quisiéramos, que son las mismas que hacemos ahora. Windows 95 traía también un paquete ofimático, Office, que tenía un magnífico procesador de texto, Word, una hoja de cálculo, Excel, un gestor de base de datos, Access y un programa de diapositivas, PowerPoint, que seguimos utilizando actualmente en versiones mejoradas. También ya tuvimos muy buenos programas de correo electrónico y empezó a haber programas estadísticos que se adaptaron a Windows 95. Y principalmente aquí quiero destacar SPSS, porque a partir de la versión 6 SPSS vino ya para Windows 95. Para nosotros el disponer de SPSS marcó un antes y un después con el análisis de los datos. SPSS era un programa potente que nos permitía hacer prácticamente todo lo que necesitamos, fácil, intuitivo, y aunque por supuesto tuvimos que formarnos más en estadística para manejarlo correctamente, bueno, pues la verdad es que esto nos vino estupendamente. Pero, en la segunda parte de esta etapa se producen también avances tecnológicos importantes. En el año 2000 estuvo disponible el portal PubMed, que ya nos permitía un acceso gratuito a Medline desde nuestro ordenador personal si queríamos, lo cual facilitó las búsquedas bibliográficas pues enormemente. Y también por aquel entonces vinieron los primeros ordenadores portátiles y las primeras memorias USB que nos permitían trabajar en otros sitios, llevando nuestro trabajo a otros sitios. Esto era un arma de doble filo, porque trenes, aviones, aeropuertos, sitios de descanso se convirtieron en improvisadas oficinas, pero hay que reconocer que nos facilitaron más las cosas que nos las complicaron. En estos años se produjeron también cambios organizativos. Por aquel entonces se desarrollaron o se consolidaron las fundaciones gestoras de la investigación, como FISEVI en Sevilla o Progreso y Salud a nivel andaluz, que nos ayudaron en la siempre ingrata tarea burocrática y de gestión económica que ya lleva emparejada la investigación. Luego, por aquellos años, los investigadores españoles en VIH nos dimos cuenta de una cosa importante. Antes habíamos pecado, creo yo, de un cierto individualismo, pero nos dimos cuenta que si nos asociábamos éramos capaces de competir con cualquier otro grupo a nivel europeo, a nivel internacional, en países que tuvieran más tradición que nosotros en investigación cooperativa. Como consecuencia de esto, y muchas veces auspiciados por las sociedades científicas, se formaron grupos de investigación, de los que, porque me tocan más de cerca, destaco a GESIDA y fundamentalmente a EPAVIR, de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, actualmente SAMICEI. También fueron importantes los planes de I+D+I, los sucesivos planes que fueron saliendo, porque en aquellos se reconocía por primera vez la necesidad de investigadores biomédicos profesionales. Serían posteriormente los Sara Borrell y los Miguel Servet. Estas figuras nos permitieron contar con investigadores que de otra forma nunca hubiéramos podido fichar, y esto fue un avance también muy importante en la investigación en VIH. También los planes de I+D+I promovieron el desarrollo de las redes de investigación cooperativa y de los cibers, que de alguna forma era darle un respaldo oficial, un espaldarazo a los muchos grupos multicéntricos que se estaban formando por aquel entonces. La siguiente etapa
que iría de 2006 a 2019, para mí fue la etapa de la consolidación y el perfeccionamiento de todo lo que habíamos conseguido en la anterior. Mirad, en 2006 ya tuvimos disponible el primer tratamiento QD, una vez al día, en una sola pastilla, que simplificó muchísimo las cosas a los pacientes con respecto a los primeros tratamientos, que eran mucho más complejos. También apareció el tratamiento antirretroviral de segunda generación, los antirretrovirales de segunda generación, fundamentalmente los inhibidores de la integrasa, que son la base del tratamiento actual. Estos eran fármacos muy potentes, eran fármacos que tenían un perfil de seguridad mucho mejor que los anteriores y además que eran incluso activos frente a los virus multiresistentes. Ya en 2016 aproximadamente salieron los primeros fármacos de larga acción que nos permiten hoy el tratamiento con una sola inyección cada 2 meses, que facilitan mucho las cosas para enfermos concretos, y también por esa época se desarrolló la profilaxis preexposición, que ha demostrado ser un arma muy eficaz para la prevención de la infección por VIH en colectivos concretos como son los homosexuales o mujeres en riesgo. La disponibilidad de los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C nos permitió curar prácticamente cualquier caso de hepatitis C con independencia de que tuviera o no condicionantes desfavorables de respuesta. Gracias a esto, en Andalucía conseguimos, por ejemplo, que la prevalencia de infección activa por el virus de la hepatitis C pasara del 22% en 2015 al 1,1% en 2020. Claro, una vez que ya no teníamos problemas de eficacia del tratamiento antirretroviral, que la seguridad tampoco era ningún problema, que el virus de la hepatitis C estábamos en vías de controlarlo, nuestra principal preocupación empezaron a ser las comorbilidades en el enfermo VIH. Nuestros enfermos ya envejecían y empezaban a aparecer pues, patología cardiovascular, insuficiencia renal crónica, trastornos neurocognitivos, etcétera. Es decir, patologías que comparten con la población general, pero que en algunos casos concretos se veía favorecida por la infección por VIH y el estado de activación inmune que conlleva. Por aquel entonces, bajo mi punto de vista, los principales avances tecnológicos vinieron dados por el trabajo en la red que progresivamente se implantó hasta hacer que prácticamente el 100% de esta actividad se haga por esa vía. Tuvimos disponible la telefonía móvil inteligente, ya empezó a estar disponible la historia clínica electrónica, que hoy es imprescindible para cualquiera de nosotros. Las revistas médicas empezaron a tener sus propias páginas web, lo cual permitía que pudiéramos enviar los artículos por esa vía y que se evaluaran también a través de las páginas web, lo cual aceleraba el proceso. Las revistas médicas empezaron a publicar todos sus artículos online, con lo cual dieron lugar a la aparición de las bibliotecas virtuales, que hoy permiten que en cuestión de minutos tengamos virtualmente cualquier artículo que podamos necesitar, prácticamente todo lo podemos tener en minutos. Y también se desarrollaron los sistemas de mensajería instantánea y las redes sociales, ¿no? Que aunque tienen indudablemente muchos problemas y aunque tampoco creo que estamos aprovechando todo lo que nos pueden dar, indudablemente han favorecido la comunicación entre investigadores. También, como expresión del trabajo en la red, dispusimos de los sistemas de almacenamiento en la nube que permiten una capacidad de almacenamiento de archivos prácticamente infinita y que podamos compartirlos sin necesidad de transportarlos. Los gestores bibliográficos, pues, como en Notes o Mendeley, facilitaron la adecuación y el manejo de la bibliografía cuando realizamos artículos. Y desde el punto de vista organizativo, para mí fue importantísimo el desarrollo de la acción estratégica de salud del Carlos III. También hubo otras acciones parecidas a esta a nivel autonómico, en algunas autonomías, no en todas. Nosotros sí que tuvimos en Andalucía una que fue también importante, aunque desgraciadamente más modesta, porque económicamente no llegaba a lo que es la acción estratégica de salud a nivel nacional, ¿no? La acción estratégica de salud permitió los primeros contratos de personal investigador en la figura de los Río Ortega y los Juan Rodés. Esto era muy importante porque suponía de alguna forma el reconocimiento y la profesionalización del médico investigador. Potenció los ya existentes y el desarrollo de nuevos institutos de investigación sanitaria, y todo esto creo que ha fortalecido los grupos españoles
en investigación en general, en investigación en enfermedades infecciosas en particular, y ha permitido que algunos de ellos se sitúen absolutamente en la élite mundial de la investigación en enfermedades infecciosas, y un buen ejemplo lo tenemos en este hospital de al lado, en el grupo de investigación de enfermedades infecciosas que dirige el doctor Rodríguez Baña. El último quinquenio, lógicamente, en su inicio vino marcado por la pandemia COVID. La pandemia COVID fue lo que dominó la medicina, el panorama médico en el bienio 2021. De hecho, una parte de nosotros tuvo que ponerse a atender, los enfermos a atender el desastre sanitario que se nos vino encima. Otros intentamos que los enfermos VIH quedaran lo menos desatendidos posible, y para eso fueron muy útiles las consultas telemáticas. Y los que investigábamos en VIH necesariamente tuvimos que tratar las interacciones entre la infección por VIH y la infección por SARS-CoV-2. Una vez ya limitada la pandemia, en esta época estamos intentando movernos hacia la curación de la infección por VIH, no ya la curación funcional, la curación esterilizante, que aunque se puede conseguir es rara, sino más bien hacia la curación funcional, que significa mantener al paciente con carga viral indetectable, por tanto libre de problemas, sin tratamiento antirretroviral. Esto lo consiguen de forma natural un pequeño porcentaje de pacientes, los controladores de élite, y otros pacientes que iniciaron el tratamiento muy precozmente y a los que posteriormente se les ha suspendido sin rebrote viral, ¿no? Son los que se llaman controladores post-tratamiento. En este quinquenio, pues yo creo que todos los avances tecnológicos han quedado eclipsados por la aparición de la inteligencia artificial, que nos da muchísimas herramientas que podemos utilizar en investigación para empezar en la preparación de una presentación como esta, pero tampoco debemos olvidarnos lo que han aportado el desarrollo de las plataformas de videocomunicación digital que trajo la pandemia COVID, ¿no? Estas plataformas permiten que podamos tener videoconferencias, que podamos hacer consultas virtuales o incluso actividades de formación online como las secciones de intercentros o incluso congresos a los que podemos asistir, congresos completos a los que podemos asistir sin necesidad de movernos de nuestro despacho. El avance organizativo más importante de este quinquenio en España en enfermedades infecciosas sin duda ha sido la aparición del CIBER de enfermedades infecciosas, con sus 4 programas, uno de ellos dedicado a VIH, SIDA e ITS. El CIBER está permitiendo que podamos mantenernos, incluso avanzar más en el escalafón mundial de investigadores en enfermedades infecciosas, situándonos, como dije antes, muchos grupos en la élite, y eso a pesar de no tener reconocida la especialidad de enfermedades infecciosas, que ese hito sí que me hubiera gustado poder haberlo contado, ¿no? Esperemos que se pueda hacer en breve. Y para cerrar esta presentación, bueno, pues quiero recordar que evidentemente muchas cosas han cambiado desde que yo empecé en investigación con los primeros casos de VIH. Hemos mejorado en tecnología, en financiación, en organización, en reconocimiento, pero hay una serie de cosas que no han cambiado, que permanecen y que van a permanecer. Mira, para hacer investigación en 1980 y tantos, igual que ahora, son imprescindibles la ilusión, el esfuerzo, la pasión, la curiosidad intelectual, el compromiso y el trabajo en equipo. Estas y otras son las bases de la investigación clínica. Y ver que aquí hay gente que estáis haciendo el programa de doctorado, jóvenes, que habéis abrazado estos valores, pues la verdad es que da esperanza de que la investigación médica en España sigue en muy buenas manos y lo va a seguir estando. Muchas gracias. Bueno, yo de nuevo reiterar mi agradecimiento al profesor Pineda, la fantástica, ¿no?, hilo temporal, ¿no?, que has comentado. Yo me he sentido muy identificado porque yo jugué con el Harvard Graphics, ¿no?,
he sido un contrato Sara Borrell, he pertenecido a REIPI y ahora al Ciber. Yo lo he visto desde fuera, ¿no? Mis mentores eran los que trabajaban todo en la sombra, toda esa parte administrativa. Y también he visto todo ese hilo, ¿no? No viví el MS2, viví el Windows 3.1 y eso. Entonces, para los estudiantes de ahora, ¿no? Más que la parte científica, ¿no? Pero sí me interesa para los investigadores, ¿no? Que están empezando ahora, que no han tenido que ir admirando los logros que han ido apareciendo tecnológicos y que van a empezar a trabajar directamente desde la inteligencia artificial. ¿Cuál sería el riesgo, ¿no? O desde la perspectiva, ¿no? de un investigador de trayectoria? ¿Cuál es el riesgo de empezar desde arriba, ¿no? Y no ver, ¿no? todo lo que hay detrás? O sea, no vamos a saber estadística porque todo nos lo va a decir ChatGPT. Yo personalmente creo que el riesgo no es alto. Evidentemente la inteligencia artificial puede facilitarnos, puede hacernos un estudio estadístico, pero lo que nos da la inteligencia artificial, al menos hoy, y creo que en el futuro va a seguir ocurriendo igual, lo tiene que interpretar la inteligencia natural. Y para que pueda hacer una interpretación buena por parte del investigador, necesitamos los valores que he dicho. Necesitamos que sean personas que trabajen, que dediquen esfuerzo, que se formen, que tengan inquietudes intelectuales y que sepan hacerse preguntas y que tengan capacidad crítica de lo que las herramientas, fundamentalmente de inteligencia artificial, les esté proporcionando. Yo creo que no es un riesgo alto. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo, a ver, soy un estudiante de doctorando, acabo de empezar la investigación. Mi pregunta es, a todo lo que hemos visto, ¿no? que el pasado, ¿cuáles son tus ideas respecto al futuro, de un lado del VIH, su cura o bien su tratamiento, y por la parte de investigación? ¿Dónde vamos, ¿no? en el próximo 5 y 10 años? En cuanto a la investigación en VIH, desde el punto de vista de la evolución tanto asistencial como de investigación, yo creo que vamos hacia la curación funcional. Creo que la vamos a conseguir de aquí a 10 años, seguro, o por lo menos de una parte de los pacientes. Hay ensayos clínicos ya con las estrategias antes que hemos comentado de interrupción de tratamiento, utilizando diversas combinaciones que van desde los anticuerpos neutralizantes, de los BNAF de amplio espectro, hasta potentes combinaciones de antirretrovirales y también manipulaciones del sistema inmune que conseguirán que muchos enfermos, por lo menos una parte de los enfermos, se controlen sin necesidad de tratamiento. Las comorbilidades van a seguir siendo un problema porque nuestros pacientes van envejeciendo y van apareciendo problemas que se ven favorecidos por el propio VIH, y ahí tendremos que seguir investigando, y creo que son fundamentalmente las dos áreas de desarrollo en el futuro. En las investigaciones en enfermedades infecciosas en general, bueno, pues evidentemente la bacteriología tiene enormes desafíos que yo no conozco tan a fondo como el del VIH, pero evidentemente las resistencias bacterianas son un problema, una enorme preocupación, incluso para los no expertos. Y las enfermedades emergentes pues son la historia de las enfermedades infecciosas, las que seguirán produciéndose, seguirán apareciendo nuevas infecciones, que seguirán planteándonos nuevos retos, y en ellas tendremos que investigar y que atender a nuestros pacientes. Yo creo que tenemos un futuro garantizado, por supuesto, y un futuro realmente atractivo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que es un lujo. Y yo voy un poco también, la pregunta va más orientada a esta temporalidad, ¿no? Entonces surge muchas veces en conversaciones dónde se sitúa este salto de la inteligencia artificial con respecto a otras mejoras tecnológicas que ha habido en el pasado. Me parece que no siempre se tiene la oportunidad de contar con alguien como usted que las ha vivido y desde mucho tiempo. Entonces quería preguntarle cuál es su opinión, ¿dónde sitúa usted ese avance que supone la inteligencia artificial con respecto a otros avances anteriores como los que ha comentado, que es directamente escribir el artículo en una... Entonces, ¿y qué supone para la ciencia, claro, y para el investigador? Yo creo, desde luego yo, ¿no? Que no somos todavía capaces de ver el alcance y el impacto que puede tener la inteligencia artificial
en el desarrollo de la investigación biomédica. Yo creo que hay una pequeña diferencia entre la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, o una gran diferencia. Avances tecnológicos como poder disponer de Windows, de un programa de diapositivas, o programas de textos, pues nos facilitaban lo que hacíamos nosotros, lo que nosotros éramos capaces de hacer. Hay que reconocer que la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas por nosotros. Pero al final, detrás de la inteligencia artificial siempre estará la interpretación de lo que nos proporcione. Y eso lo hace la inteligencia natural, y lo hace el investigador, que tiene que estar formado y tiene que tener estos valores. Entonces, seguramente va a haber muchas cosas que va a poder hacer la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que los artículos, en el futuro se le darán los datos de lo que queremos hacer en un programa de inteligencia artificial y nos los dará hecho. Pero ese artículo tendrá que ser leído, analizado desde el punto de vista crítico y rehecho por un investigador, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que es una herramienta algo distinta, porque puede hacer muchas cosas por nosotros, pero que seguirá necesitando de la inteligencia humana. Bueno, darte las gracias, ¿no?, por una sesión maravillosa, ¿no?, este viaje que nos ha hecho en el tiempo y en la ciencia, y sobre todo darte las gracias, ¿no?, por esta vía de entrega, ¿no?, a la ciencia y a la sociedad. Muchas gracias. No creo que no hay más preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros.